Hermanos, Dios con cada uno de nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en esta hora vamos a agradecerle al Señor lo bueno que es, lo bueno que ha sido y lo bueno que será. Él nos cuidó durante esta semana, dándonos alimento, dándonos provisión, dándonos salud. Inclinemos en esta hora nuestro rostro para agradecerle todas estas bendiciones que hemos recibido durante la semana. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en esta hora, te damos a ti la honra y la gloria, Señor, con un corazón agradecido por todo lo que nos das, Señor, porque vemos el amor que tienes para con cada uno de nosotros, ese cuidado que tienes con cada uno de nosotros, Señor, ya que tú te preocupas por todo lo que hay alrededor de nosotros y nos cuidas. A ti sea la honra y la gloria, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y hoy vamos a ver un tema bastante interesante. El tema de hoy es Dios, el Espíritu y su plenitud. Pero a lo mejor no entendemos qué es la plenitud. Plenitud es la totalidad de algo, ser llevado a estar completos o llenos, ¿sí? Jesucristo mismo es visto como la expresión de la plenitud de la naturaleza y propósitos de Dios, de tal manera que los creyentes, o sea nosotros, podemos descansar en la seguridad de que a través de Cristo nosotros conocemos a Dios tal como realmente es y estamos siendo llevados a la plenitud a través del mismo Evangelio. La obra del Espíritu Santo en la salvación, tales como la regeneración, el morar, el sellado y el bautismo, son de una vez y para siempre. En cambio, la plenitud del Espíritu se relaciona a la experiencia cristiana, al poder y al servicio. Pero la plenitud del Espíritu es una experiencia repetida. Veamos algunos ejemplos de la plenitud del Espíritu en ciertos personajes bíblicos antes del Pentecostés. En Éxodo 28:3, si gustan acompañarme, Éxodo 28:3, está escrito, dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. En Éxodo 31:2, unos capítulos antes, Éxodo 31:2, está escrito, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. En el siguiente versículo, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. El concepto de la plenitud del Espíritu es sacado a luz en un número de referencias en el Nuevo Testamento y es ilustrado preeminentemente en Jesucristo, quien, de acuerdo a Lucas, era continuamente llenado del Espíritu Santo. Y lo podemos ver en Lucas 4:1, no lo busque, yo se lo digo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Vemos también en Juan el Bautista tuvo la experiencia excepcional de ser lleno
con el Espíritu desde que estaba en la matriz de su madre, y ambos, su madre Elizabeth y su padre Zacarías, fueron temporalmente llenos del Espíritu. Esto lo podemos contrastar en Lucas capítulo 1, versículo 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Veamos unos versículos adelante, el 41 y el 67 del mismo Lucas 1. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo. Estos ejemplos están aún dentro de un molde del Antiguo Testamento, en lo cual la plenitud del Espíritu era una obra soberana de Dios que no estaba, en cierta forma, al alcance de cada individuo. Hay varios ejemplos donde el Espíritu de Dios vino sobre individuos y los capacitó en poder para el servicio. Sin embargo, pocos personajes fueron llenos del Espíritu antes del día del Pentecostés, y la obra del Espíritu parece estar relacionada al soberano propósito de Dios de cumplir alguna obra especial en los individuos. Comenzando con el día del Pentecostés, amaneció una nueva edad en la cual el Espíritu Santo obraría en cada creyente, o sea, en cada uno de nosotros. Dice, entonces todos fueron hechos morada del Espíritu y podían ser llenos si el mismo Espíritu, encontraba las condiciones propicias. Esta conclusión está confirmada por numerosas ilustraciones en el Nuevo Testamento. Y podemos ver en Hechos 2:4 que está escrito, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Perdón. Y también podemos ver esto en Hechos capítulo 4, versículos 8 y 31. Hechos 4, versículos 8 y después el versículo 31. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. En el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En Hechos 6, versículo 3 y versículo 5, está escrito, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Hecho 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno por el Espíritu Santo. ¿Y qué pasaba con todos ellos, con todos los discípulos? Dice que todos los discípulos llenos de gozo y del Espíritu Santo. O
sea, ellos estaban felices, alegres, llenos de gozo, porque tenían el Espíritu Santo. Se puede definir que la plenitud del Espíritu es un estado espiritual donde el Espíritu Santo está cumpliendo todo lo que Él vino a hacer en el corazón y vida de cada uno de nosotros. No es un asunto de adquirir más del Espíritu, sino más bien que el Espíritu de Dios vaya tomando control de cada uno de nosotros. Y a lo mejor en la época actual nos preguntamos, ¿realmente el Espíritu Santo está tomando el control de nosotros? ¿Le estamos permitiendo al Espíritu Santo que Él tome el control de cada uno de nosotros? ¿O nosotros estamos haciendo lo que queremos y no le permitimos al Espíritu Santo hacer su obra en nosotros? El ser lleno por el Espíritu en la edad presente, en la actualidad, es normal, si bien no es lo usual. En la experiencia del cristiano, a cada cristiano se le ordena ser lleno del Espíritu y el no estar llenos del Espíritu es estar en un estado de desobediencia. Si se nos ordena ser llenos del Espíritu Santo, cada uno de nosotros, pues nosotros deberíamos estar llenos del Espíritu Santo. Pero como no le permitimos al Espíritu Santo que Él nos llene, dice aquí lo que acabo de decir, que estamos en desobediencia. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ahí tenemos ya la ordenanza del Señor en que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Vemos una diferencia apreciable en el carácter y calidad en la vida diaria de cada uno de nosotros, ¿sí? Hay una diferencia entre uno y otro. Y si todos estuviéramos llenos del Espíritu Santo, no se vería esa diferencia. Pocos realmente pueden ser que están llenos del Espíritu. Esta falta, sin embargo, no se debe a una falla de Dios, sino más bien es falla de nosotros, del creyente, ¿sí? En no permitir al Espíritu Santo llenar nuestra vida. No porque Dios haya fallado, porque no nos hace en serie, sino que nos toma a cada uno en una forma personal, individual, y tenemos ese libre albedrío de decidir si somos llenos del Espíritu Santo o desgraciadamente no lo somos. Pero ya vimos que el no ser llenos del Espíritu Santo en nuestra vida diaria es desobediencia. El estar lleno del Espíritu debería contrastarse con la madurez espiritual. Un cristiano nuevo puede ser lleno del Espíritu Santo en su vida. Sin embargo, la madurez viene solo a través de experiencias espirituales, las cuales pueden extenderse toda una vida y abarcan un crecimiento en el conocimiento y madurez en juicios sobre cosas espirituales. Este es el porqué de que numerosos pasajes de la Biblia hablan del crecimiento. El trigo crece hasta la cosecha. En Mateo 13:30 dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Porque ya lo hemos platicado, lo hemos hablado, va a haber un día
donde el Señor nos va a enjuiciar. Dios obra en su iglesia a través de hombres o mujeres dotados con dones personales para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y para edificar el cuerpo de Cristo, de manera que cada uno de nosotros podemos crecer en la fe y en estatura espiritual. Esto lo podemos ver en Efesios capítulo 4 a partir del versículo 11 al 16. Y está escrito, Efesios 4 del versículo 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor. Claro está que si somos llenos del Espíritu Santo, que si nosotros tenemos estas experiencias espirituales día con día, el estar haciendo la palabra de Dios, lo que nos pide el Señor, iremos en un crecimiento y seremos poco a poco llenados de esa plenitud, ser llenos por el Espíritu Santo. Pedro habla de los bebés espirituales que necesitan la leche espiritual para crecer y exhorta. En 2 de Pedro 3:18, 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido escogidos para esta obra. No por nuestra fuerza, no por nuestro intelecto, no por nuestra sabiduría humana, sino que Dios nos escogió para ser instrumento de Él. Y muchos de nosotros hemos rechazado esa bendición. No andamos por fe, sino andamos por vista, por lo que vemos, por lo que sucede en nuestra vida. Y muchos, al no dejar ser llenos por el Espíritu Santo, ¿qué es lo que sucede? Entramos en esa desobediencia. Somos engañados por esa piedra de tropiezo, por ese lazo del cazador, que no quiere que recibamos esas bendiciones y sigamos atados al pecado. No hacerle caso a Jesucristo es condenarnos a nosotros mismos a seguir teniendo una vida sin bendición, sin la provisión de Dios y estar luchando por nuestras propias fuerzas. Dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hay una relación obvia entre la plenitud del Espíritu y la madurez espiritual. Y un cristiano lleno del Espíritu madurará más rápidamente que uno que no está. Y por eso son los niveles.
¿sí?, las diferencias que hay en algún momento entre todos los cristianos. Algunos van creciendo, otros se van quedando y otros se mantienen. La plenitud, ¿sí?, del espíritu y la madurez espiritual como resultado son los dos factores más importantes en la ejecución de la voluntad de Dios en la vida del creyente. O sea, en nuestra vida, nosotros como creyentes, como cristianos, el resultado de ser llenos y nuestra madurez son esos factores que van haciendo esa diferencia. Y tenemos esa bendición por parte de Dios. Usted y yo, y ese propósito que tiene Dios también para crearnos para las buenas obras. En Efesios 2:10 está escrito, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por eso la importancia de capacitarnos nosotros en los cursos básicos principalmente, y después tomar otro tipo de cursos de segundo nivel, de primer nivel, hasta de tercer nivel. Desconocemos tantas cosas de la palabra de Dios y anteponemos muchas cosas para no seguir en ese crecimiento. Muchos nos decimos que es falta de tiempo, pero en estos tiempos donde la pandemia nos hace estar en casa, ¿sí?, buscar un horario para seguir en ese crecimiento con la palabra de Dios, el estar alimentándonos de la palabra y ponerla por obra. Ahí es donde nosotros recibimos mucha bendición, ¿sí? Dice que somos hechura suya. Y cuando nosotros anteponemos nuestros razonamientos, ¿qué es lo que pasa? Estamos en algún momento en rebeldía al Espíritu Santo. Dice, por la cual la plenitud del Espíritu se cumple en cada uno de nosotros cuando estamos completamente rendidos al Espíritu Santo, el cual se nos ha dado y mora dentro de nosotros. Pero si nosotros no estamos en esa rendición delante del Espíritu Santo, esa plenitud no llega a nuestra vida. En cada caso, solamente los cristianos rendidos a Dios fueron llenos del Espíritu Santo. A los creyentes del Antiguo Testamento nunca se les ordenaba ser llenos con el Espíritu, aunque en algunas ocasiones fueron amonestados como Zorobabel, que la obra del Señor se cumple. En Zacarías 4:6, Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con nuestro pensamiento, no son con nuestras fuerzas, que muchas veces tratamos de hacer lo que nos pide Dios para estar en paz con Él, con nuestras fuerzas, no con el Espíritu. Porque si fuera con el Espíritu estaríamos con gozo, con alegría, con paz en nuestro corazón de haber cumplido lo que nos ha pedido nuestro Señor Dios. En la era presente a cada cristiano, a cada uno de nosotros se nos ordena ser lleno del Espíritu Santo. Ya lo habíamos dicho en
Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Dicho en otra forma, dice, manteneos siendo llenados por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Mantenerse, estar constante, estar perseverando. ¿Sí? En este texto se compara con un estado de intoxicación en el cual el vino afecta el cuerpo entero, incluyendo la actividad mental y la actividad física del cuerpo. La plenitud del Espíritu no es, por lo tanto, una experiencia que sucede una vez y para siempre. Ya lo habíamos dicho. El ser llenos con el Espíritu, así como el recibir la salvación por fe, no se cumple, sin embargo, por esfuerzo humano, más bien es por permitir a Dios que cumpla su obra en la vida del creyente, o sea, de cada uno de nosotros. La plenitud del Espíritu, si bien puede ocurrir en el momento de la salvación, ocurre una y otra vez en la vida de un cristiano consagrado y debería ser una experiencia normal de que los cristianos, o sea, nosotros, tuviésemos constante plenitud del Espíritu. Es una cosa repetitiva. ¿Sí? El hecho de que la plenitud del Espíritu es una experiencia repetida, indudablemente, la experiencia de ser llenos con el Espíritu por primera vez es muy fuerte en la vida del cristiano y puede ser un hito que eleve la experiencia cristiana a un nuevo nivel. Sin embargo, el cristiano depende de Dios para la continua plenitud del Espíritu y ningún cristiano puede vivir en el poder espiritual de ayer. Necesitamos ser constantes. ¿Sí? De la naturaleza de la plenitud del Espíritu puede concluirse que la amplia diferencia en la experiencia espiritual observada en cristianos y los varios grados de conformidad a la mente y voluntad de Dios pueden ser atribuidos a la presencia y ausencia de la plenitud del Espíritu. El que desea hacer la voluntad de Dios debe, por consiguiente, entrar por completo en el privilegio que Dios le ha dado al ser morada del Espíritu y tener capacidad de rendir completamente su vida al Espíritu de Dios. Esa es una voluntad de nosotros. ¿Realmente queremos ser creyentes consagrados? ¿Realmente queremos tener esa salvación asegurada en nuestra vida? Debemos de rendirnos al Espíritu de Dios. ¿Cuáles son esas condiciones, hermano, que podemos tener delante de Dios? ¿Cómo podremos nosotros ir transformando nuestra vida con ese poder? No siendo nada más oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. ¿Y cómo podemos ser hacedores de la misma palabra? Obedeciendo al Espíritu Santo. Día tras día, hora tras hora. No dejar que las cosas del mundo nos atraigan. Placeres temporales, materialismo, ideas equivocadas, el oír otras doctrinas, hasta el tener envidia en nuestro corazón. ¿Sí? Tantas cosas que viene el Señor a limpiarnos dentro de nosotros para transformar ese viejo hombre en uno nuevo en Cristo Jesús. Es lo que podemos hacer nosotros para obtener esas bendiciones de Dios. Dice que es una experiencia repetitiva. No dejarnos llevar por las cosas del mundo.
no estar pensando en las cosas del mundo. Muchas veces nos decimos cristianos, pero nuestras actitudes reflejan todo lo contrario. Muchas veces estamos nosotros en la iglesia o con personas que son cristianas y aparentamos un cristianismo que cuando estamos solos es todo lo contrario. ¿Sí? A veces de la abundancia de la boca habla el corazón. Y muchas veces en un lado somos unas personas y a veces a solas somos otros. ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida? ¿Por qué no somos llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué no somos llenos de esa plenitud? Y que el Espíritu Santo nos lleve en esa definición, nos llene a esa plenitud del Espíritu Santo. Y como vemos, todo es una decisión de cada uno de nosotros. ¿En qué posición estamos como hijos de Dios, como seres cristianos? Conocemos hoy cosas que no conocíamos antes. Dios nos las va revelando, ¿sí? Y nos va a revelar muchas otras cosas más cuando nosotros le permitamos al Señor, le permitamos al Espíritu Santo nos guíe en la verdad. ¿Cuántos estamos dispuestos a ceder un poco más el corazón a Dios, a quien lo pide? Dios quiere bendecir nuestra vida. Dios quiere darnos más de esas promesas divinas en nuestra vida. Pero depende de cada uno de nosotros. Depende de cómo estamos nosotros delante de Dios. Vemos en el Antiguo Testamento cómo muchas personas fueron llenas del Espíritu Santo, llenas de la plenitud del Espíritu Santo, llenas de sabiduría de Dios, de ciencia, de arte, de inteligencia y hasta de temor hacia el Señor. El Espíritu de Dios tiene que ser en cada uno de nosotros. ¿Qué condiciones podemos encontrar para la plenitud del Espíritu? Le voy a decir 3 en este momento. Son 3 sencillos mandamientos como condiciones para ser llenos del Espíritu. La primera condición: no apaguéis al Espíritu. Si hace usted un poco de memoria, vamos a ver que eso viene en referencia a la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. Segundo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y no contristéis al Espíritu de Dios, ¿sí?, con el cual fuisteis sellados para el día de la rendición. Segundo. Y el tercero: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vemos que estos 3 pasajes bíblicos
nos acondicionan para ser llenos del Espíritu Santo. Espero que nos sirva como base para empezar a ser llenos del Espíritu Santo. No doy por terminado este tema, se me está acabando el tiempo, pero la próxima semana seguiremos con estos 3 mandamientos que nos da el Señor. Vamos a ver lo que es apagar el espíritu, lo que es constritar al espíritu y lo que es andar en el espíritu. Hermano, no se pierda esta bendición. Vamos a seguir escudriñando la palabra, Dios, el Espíritu y su plenitud. Dios nos siga bendiciendo, Dios nos siga guardando. Yo le pido en nombre de Cristo Jesús que sigamos siendo uno en Cristo Jesús. Que podamos seguir bendiciéndonos los unos a los otros. Yo les pido que oren por nosotros, por mi esposa y por mí, así como nosotros oramos por ustedes, y si hay alguna necesidad, háganla saber en el grupo que tenemos para estar intercediendo, como lo hacemos cada día que aparece en el grupo alguna intención de oración. Hermano, la próxima semana seguimos con la segunda parte. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le llene de bendiciones y confiemos en el Señor. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Cristo Jesús, yo les bendigo. Las bendiciones y el amor de Dios caiga sobre de ustedes. Amén y amén. Dios les bendice.